Damas y caballeros, cuando la mayor parte de América Latina consiguió su independencia de España a inicios del siglo XIX, sus condiciones para el desarrollo eran similares o aún mejores que las de Estados Unidos, el Medio Oriente o el sudeste asiático. Cuando la Universidad de Harvard abrió sus puertas en Boston en 1636, ya en América Latina teníamos universidades casi centenarias en Santo Domingo, República Dominicana, Lima, Perú, Ciudad de México, Sucre, Bolivia, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Santiago de Chile y Córdoba, Argentina. En 1820, el Producto Interno Bruto de México era 4 veces más grande que el de Estados Unidos. En 1820, el Producto Interno Bruto de América Latina excedía 12.5% al de su vecino del norte. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué ha acontecido en nuestro continente? Creo que vivimos en un mundo atormentado por la ansiedad, un mundo deslumbrado por la ciencia, pero mal orientado por sus dirigentes. Creo que nunca, jamás el hombre buscó con tanta desesperación la respuesta a sus problemas. En este tiempo asombroso de la historia, hay mucha gente desanimada, incluso gente cristiana desanimada en cuanto a esperar una intervención restauradora de Dios en medio del quebranto del hombre. Pero cuando estudiamos la historia, cuando procuramos entender cómo obró Dios en el pasado, nos llevamos una tremenda sorpresa. En repetidas oportunidades, Dios escogió las épocas peores para realizar sus obras más extraordinarias. Aparentemente no era momento propicio cuando Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. La religión estaba corrompida, el sacerdocio era ejercido por inmorales, la gente corría detrás de los placeres fáciles de la vida. Sin embargo, Dios escogió esa época oscura para realizar su obra más extraordinaria. Damas y caballeros, cuando la hediondez del infierno invade la tierra, Dios desde el cielo envía un soplo restaurador de su Espíritu Santo. Muchos de nosotros somos como el profeta Habacuc. Él amó a Dios, amó a su nación, pero cometió una equivocación. La historia lo presenta quejándose delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo la maldad? ¿Hasta cuándo el quebranto de la familia? ¿Hasta cuándo el deterioro de los valores morales? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y qué persona con algo de dignidad en el 2025 no ha dejado escapar una queja del alma diciendo:
¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero Dios le da una respuesta a su siervo Habacuc, que hoy vuelve a repetirla aquí en Asunción, Paraguay. Mirad entre las naciones, ved y asombraos. Haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. En otras palabras, no se te ocurra evaluar solamente en lo natural la situación que te rodea. Levanta los ojos, es tiempo de confiar en Dios, porque Él cumplirá la palabra que ha dado de bendecir a Paraguay y a las naciones de la tierra. Esta mañana de madrugada estaba pensando en ustedes. Imaginé que llegarían funcionarios del gobierno, empresarios, líderes cristianos, y mi mente fue a una carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. En esta carta Pablo está diciendo: suceda lo que suceda, el reino de Dios tendrá su victoria. Aun si el infierno se le opone con toda su potencia, el reino de Cristo tendrá su triunfo. Y para que usted y yo, nuestras familias, nuestros gobiernos, nuestras naciones, seamos parte de la victoria de Dios, Pablo hace una oración en el capítulo 3 de su carta a los Efesios. Por esta causa comienza la oración, por este principio irrevocable, por esta decisión de Dios de bendecir a los que le honren. Y luego Pablo hace 3 oraciones para que ese propósito de Dios el Padre se cumpla en nosotros. Está en el capítulo 3, no leeré todo el pasaje por causa del tiempo, pero la primera oración que Pablo hace: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra habitar da la idea de alguien que llega a un lugar determinado, se queda, vive, actúa en ese lugar determinado. Que Cristo llegue a tu vida, pero que Cristo se quede en tu vida, en tu mente, tus pensamientos, tu filosofía de vida, tu enfoque político, tu forma de administrar los recursos, en cada detalle de toda tu persona. Cuando Pablo escribe a los Efesios, él no está hablando del Cristo Cordero de Dios. Bendito Cordero de Dios. Sin Él no estaríamos vivos posiblemente. Su amor nos ha alcanzado. Pero cuando escribe a los Efesios, él comienza a hablar del Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. El Cristo que sí se humilló, sí cargó la cruz, sí experimentó vergüenza, pero a quien el Padre exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que está sobre todo otro nombre. Lo declaró Rey de Reyes, Señor de Señores. Que en esa dimensión de total autoridad, Cristo se meta en tu vida, habite en tu vida, permanezca en tu vida, es la clave para ser parte de la victoria del Señor. ¿Te atreverías a repetir en serio el Padre Nuestro? ¿Sabes lo que rezas o lo que oras cuando repites el Padre Nuestro?
Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino. El reino es una forma de gobierno, es el gobierno del rey sobre todos los súbditos de su reino. Cuando oramos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Padre Nuestro, probablemente lo hacemos sin entender que lo que estamos pidiendo es que venga su gobierno sobre nuestra vida, que venga tu reino sobre mi mente, mis pensamientos, que venga tu reino sobre mi familia, la crianza de mis hijos, que venga tu reino sobre mis principios, mis valores éticos, que venga tu reino a mi sistema de gobierno, a la distribución de los bienes materiales, que venga tu reino sobre cada detalle de nuestra vida, nuestras familias y nuestra nación. La segunda oración, recuerda, Pablo está pidiendo que seamos parte de la victoria de Dios. La segunda oración, y que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, me encanta esa palabra, excede a todo conocimiento. Pablo está diciendo, para alcanzar lo máximo en Dios, para ver lo máximo de la prosperidad anhelada por Él, tenemos que experimentar su amor. Su amor es mucho más que poesía, mucho más que un sentimiento, mucho más que algo romántico. Es un acto de acción profundamente motivado desde su corazón. Y Pablo dice que el amor de Dios tiene distintas dimensiones, tiene altura, sube hasta la misma presencia de Dios. Tiene longitud, viene de una eternidad, va hasta otra eternidad. Tiene profundidad, desciende hasta lo más necesitado, lo más sucio, lo más corrompido. Y es un amor que tiene anchura. De una sola sangre Dios creó a toda la raza humana, pero el pecado nos dividió. Políticamente, étnicamente, económicamente, aún se metió de forma sutil en el cuerpo de Cristo, lo etiquetó denominacionalmente, pero antes del retorno de Jesús, la anchura del amor de Dios hará con todo lo creado una familia para Dios y un reino para Jesucristo. Cuando vimos la presentación fílmica hace un momento, di gracias a Dios con todo mi corazón. Es una brillante expresión de la anchura del amor de Dios. La iglesia no solo predica el evangelio verbalmente, sino lo manifiesta en actos de educación, de compasión, de restauración humana. El cristianismo ha producido un efecto extraordinario en las naciones de la tierra, que podamos experimentar la grandeza del amor de Dios, y no hay lugar más extraordinario para comenzar este peregrinaje que a los pies de la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
si anhelamos un Paraguay mejor, una Argentina mejor, un mundo mejor, necesitamos el amor de Dios profundamente manifestado, experimentado en nuestra vida personal y compartido con los demás en nuestra vida cotidiana. Y la tercera y última oración, recuerda, está orando para que seamos parte del triunfo de Dios. Primero pide que Cristo habite en nuestra vida. Segundo, ora para que experimentemos la grandeza de su amor. Y la tercera oración, te confieso que no la entiendo. Predico por más de 65 años el Evangelio. No he logrado entender, pero lo creo con todo mi corazón porque es palabra de Dios. Pablo dice que seáis llenos, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No lo puedo abarcar, no lo puedo entender. Sé que es verdad, es palabra del Dios viviente. Hace 20 siglos Jesús vivió sobre la tierra. Él era todo hombre, pero en él habitó toda la plenitud de Dios, toda la gracia de Dios, toda la compasión de Dios, toda la justicia de Dios, toda la transparencia, toda la integridad de Dios se manifestaron en Cristo Dios el Hijo. Un día maravilloso, Jesús murió por nuestros pecados, ascendió a los cielos, derramó el Espíritu Santo, se sentó a la diestra del Padre, formó la iglesia sobre la tierra para que le represente a Él. Todo lo que le pertenece a Dios, está diciendo Pablo, que venga a nuestra vida, así como la vida de Jesús, humanamente hablando, fue llena de toda la plenitud de Dios, que la iglesia, el gobierno, las naciones sean llenas de la plenitud de Dios. Estoy de acuerdo con los que creen en una total separación de la iglesia y el Estado, pero creo con toda la fuerza de mi alma, es imposible separar al Estado de Dios. Necesitamos llenarnos de Él, entender el propósito real de la vida, descubrir cómo opera Él, que seamos llenos en nuestros pensamientos, nuestros principios, nuestro sistema educativo, la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, llenos de toda la plenitud de Dios. Tengo que terminar. Pablo al final de la oración dice dos cosas de Jesús. Si no podemos entender ninguna otra, pero podemos creer las siguientes dos verdades. Nuestras vidas, familias y naciones experimentarán una prosperidad y desarrollo sin paralelo en toda la historia. Pablo termina diciendo, Jesucristo es más poderoso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Pablo dice, número uno, Jesús es más poderoso de lo que entendemos. Número dos, puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos, de lo que oramos. Y el final de la oración es un llamado a que vivamos dando la gloria
el honor, la reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Confieso cándidamente que he venido con una dulce emoción en esta mañana, porque bíblicamente hablando, históricamente hablando, cuando los líderes de una nación, de cualquier nivel, pero especialmente los más altos como están aquí, se detienen por un momento para alzar los ojos al cielo, sé ciertísimamente, y la historia lo puede afirmar, es el comienzo del desarrollo pleno de una nación en justicia, en derechos humanos, en distribución de bienes materiales, en el orden para la familia, en la crianza de nuestros hijos. Que Dios bendiga a la República del Paraguay. Que Dios bendiga al señor presidente. Que Dios bendiga a los ministros de gobierno. Que Dios bendiga a los educadores. Que Dios bendiga a los empresarios, los obreros. Paraguay está brillando en el concierto de las naciones por el éxito en tu desarrollo, pero es apenas un mínimo de lo que Dios puede hacer si te atreves a creerle a Dios, a amar a Dios y a respetar los valores de Dios. Que Él les bendiga. Amén.